Hola, si estás viendo este video es porque tienes problema con tu calzado de montaña y necesitas colocar una suela Vibram, como me pasaba a mí. No sabía dónde enviar. Busqué en Google y me encontré con Solomonit en Alicante, donde están bastante lejos de Barcelona y yo quería encontrar algo aquí. Por alguna u otra razón, no pude encontrar quien me la cambiara en Barcelona, así que se la envié a Solomonit. Hablé con Jorge, con quien estuve hablando todo el tiempo. El trato fue excelente, así que en este video vas a ver cómo es el proceso de cambiar la suela de tus zapatos, cómo es el proceso de pago, porque no tienes que pagar nada por adelantado. El lema de ellos es: tú confía en nosotros, nosotros confiamos en ti. Así que quédate hasta el final porque te voy inclusive a enseñar la entrevista de cómo funciona Solomonit. Espero que te guste. Gracias. Ok, chicos, este es el proceso que estoy llevando a cabo para cambiar la suela a mis botas de senderismo Merrell Mod 3. Tras casi 900 kilómetros usando mis botas, pues ya llegó el momento de que tengo que cambiarlo. De hecho, en mi última ruta, que fue en los Pirineos, haciendo parte de mi Transpirenaica, pues sufrieron un desgaste, se rompieron. Aquí se puede ver cómo se rompió parte de la suela, ¿verdad? Tras 900 kilómetros, esa es la condición en la que están actualmente mis botas Merrell. Esta es una de ellas. Se puede ver, sí, ya pues signos de desgaste aquí, ¿verdad? Se ven signos de desgastes aquí. Luego, si no fuera por este roto, pues la verdad que está bastante bien, es la verdad. Esta es Z, que es la que en peor condición está. Y luego, la otra, pues, es que está prácticamente perfecta. Tras casi 900 kilómetros de ruta. Está perfecta, está impecable. Le he quitado los cordones porque la voy a llevar a reparar. Y el motivo de este video, el motivo de este video que estás viendo ahora mismo es porque te voy a enseñar cómo funciona la reparación de las botas Merrell Moab 3 aquí en España. Y cómo ha sido todo lo que he hecho para enviar mis botas a Alicante. ¿Por qué Alicante? Porque tengo el pie muy grande. Y realmente las empresas, los zapateros que tienen las suelas Vibram no tienen de mi talla. Así que he encontrado una suela Vibram en Alicante que me lo repara. De hecho, voy a comentar que las suelas que yo voy a colocar son la Vibram Bristol, porque son más suaves, son más amortiguadas. Por mi peso me va a ir mucho mejor, por mis rodillas, y en agua pues agarran bastante bien. Hoy nos han entrado estas Merrell para reparar con Vibram Bristol. Os enseñamos todo el proceso. Quitamos toda la suela para poner la nueva. Forma lista. Marcamos la suela para así saber hasta dónde debemos dar de cola. Visto parte del proceso. Jordi nos contactó porque no encontraba a nadie que le reparase estas botas. Gasto número 48 y nadie le suministraba un piso tan grande. No ha habido problema. El Bristol ha adaptado perfecto. El proceso se nos ha quedado a medias. Habéis visto el lijado, el marque del cantito para dar de cola. Y ha faltado parte del proceso, pero ya lo conseguiremos con otras botas para que lo veáis. Y bueno, aquí ya se quedan perfectas para enviarlas. Las veréis en su canal. ¿Se acuerdan que les dije que tenía un problema de suelas en mis botas Moab 3 de Merrell? Tenía dos opciones. O me compraba unas nuevas, la cual bastante costosas son, o las mandaba a reparar. Así que, ¿qué yo hice? Busqué reparadores de suela Vibram o empresas que cambien suela Vibram en Barcelona, que es donde yo vivo. Pero la verdad es que por uno u otro motivo no tenían mi tamaño. Así que he encontrado a esta empresa, que les dejo aquí el enlace, donde las envié a reparar. En un principio, pues me costaba un poco adaptarme, ya que yo no quería tener que enviar mis suelas, quería resolverlo algo local, porque tenía la creencia de que me iba a costar mucho dinero el envío. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que enviar las botas me costó 10 euros con algo, prácticamente
Nada. Mi sorpresa fue que cuando hablé con Jorge, que es la persona con quien he estado en contacto, me asesoró, me guió, me llevó por el camino de elegir las ideales. Me preguntó mi tamaño, mi peso, tipo de caminata de senderismo que yo hago. Me dio varias opciones y me dijo, mira, yo te recomiendo estas. Pero me explicó desde un punto de vista de raciocinio por qué me recomendaba esa. O sea, en ningún momento sentí que me recomendaba esa porque esa era la que tenía. No. Realmente me sentí muy contento. Sus palabras me dieron mucha tranquilidad. Mandé mis botas. Súper fácil. Fui a mi correo, las empaqué, le envié. Ellos en un lapso de 2 días ya la tenía de vuelta para atrás. De hecho, la tengo ya aquí. Voy a hacer el unboxing con ustedes. Jorge me recomendó que comprara unas plantillas ortopédicas que eran súper cómodas. Al principio, pues no quería hacerle mucho caso, pero ¿sabes qué? La compré. Vamos a ver todo eso hoy y luego vamos a ir a probarlo al terreno. Vamos a ver físicamente cómo se ve y luego en el terreno qué tan cómodas son realmente. Hasta ahora estoy súper contento con el trato que he dado, cómo me han hecho todo. Su forma de pago es lo que a mí más me sorprende. ¿Cómo funciona? Yo les envío las botas, ellos las reparan, ellos me las envían. Hasta ahora no he pagado nada. Y luego que yo abra mi paquete y mi bota, entonces es cuando le pago a ellos. ¿Quién trabaja por adelantado? Así que bueno, ellos tienen un lema que dicen, yo confío en ti, tú confías en nosotros, nosotros confiamos en ti. Yo voy a hacer el unboxing ahora de cómo quedó la suela. Vamos allá. Este es el paquete. Así es como lo hemos recibido. Así que vamos ahora a abrirlo. Wow. 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 Nada que ver a las botas que yo envié en su... Oh, madre mía. Oh, madre mía. Míralo ahí. Suelas vibran. Madre mía. Oh, madre. A pagar 69 € me costó este arreglo. Miren qué belleza como quedó esto. Miren qué belleza. De hecho, inclusive tengo que decir que hasta me la limpiaron porque yo la mandé bastante sucia. Madre mía, qué belleza de bota. Wow. Vamos a ver la suela que les compré a Jorge, donde él dice que son ortopédicas que van de maravilla. Me dejó una aquí adentro y otra me la sacó. Vamos a ver. Dice que hay una aquí afuera. Aquí. Efecto memoria, larga duración, antibacteriana, aire y látex, amortiguación de impactos. Vamos a ver. Wow. Qué cómoda el tacto. Wow, 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 wow. ¿Saben qué, chicos? Yo voy a probar las plantillas. De verdad o sea, está nueva. O sea, mis botas, el antes y el después es totalmente. Aquí tengo ya mis botas. Como les comenté, la forma de pago, 69 €, donde él aquí te envía el número de cuenta para que hagas la transferencia o le hagas un Bizum. Como se puede ver aquí, la suela es, o sea, realmente mi experiencia con Suluminit ha sido increíble con las suelas Bristol que me le han colocado. Son unas suelas donde son súper ligeras y son súper acolchadas. Ideal para tracción, para mi peso. Así que gracias Suluminit por
por la experiencia. Gracias, Souvenir, por las botas, por la calidad, la limpieza. Wow. Estoy de verdad impactado. Estoy impactado por el tamaño de la suela. Yo tengo que decir que es inclusive mejor que la que vino de fábrica, que también eran Vibram, pero la calidad es increíble. De verdad, la calidad es increíble. ¿Saben qué? Vamos a conocer cómo fue el proceso de reparar mis botas. Vamos a ver los videos y luego vamos a hacer una entrevista a Jorge de Souvenir para que nos cuente cómo empieza la empresa, cómo van al día de hoy. Yo tenía entendido que el zapatero era una profesión que iba a desaparecer, pero muy lejos de lo contrario. La cantidad de botas, calzados que ellos manejan, no solo es senderismo, sino botas de moto, tacos de mujer, realmente a toda España. De hecho, me contaron que tuvieron un caso en Argentina, que de verdad no puedo dejar de mirar las botas. No puedo dejar de mirarlo y sorprendido de verdad por la calidad. Sorprendido por la calidad. Eh, Como digo, recomiendo totalmente Souvenir. Ellos no me han pagado, yo he pagado. Por lo que esta es mi total y honesta reseña. Yo, como te digo, tenía problemas de que no encontraba una empresa que me colocara suela Vibram para el tamaño de mis pies, que es un 48. Entonces, en Alicante, pues nada, lo envié y fue súper económico. Nada, chicos, vamos a conocer la entrevista con Jorge. Vamos a ver los videos de cómo fue. Y gracias por ver el video. Un poco de primeras aquí para que veas, como te decía. Bueno, aquí tengo, ¿lo ves? Esto las hemos recibido. Espera que quite el desenfoque este. ¿Lo ves bien, no? Sí, sí, sí. Las hemos recibido, bueno, ayer llegaron y están para engrasar todas, cambiar la suela. Mira cómo está. De las botas, ¿cómo se reparan? Bueno, Ok. pues para cambiar lo que es la suela. Mira cómo está la suela ya, no hay. Wow. Y aquí, bueno, pues uno de los principales pisos que más montamos, el Bristol, que es el principal, con un buen amortiguador. Agarre mojado, súper importante. Y una goma bastante blandita. No sé si aprecias ahí que se hinca la uña. Sí, 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 se ve como se hunde un poco, sí. Se hunde un poco. Y eso es importante. Tenemos este piso que es, bueno, el pata negra, el que más se monta con diferencia. Luego me he traído aquí otro bloque para lo que son botas de montaña, el bífida, que es, aquí no hay amortiguador, esto es completamente rígido, duro, y bueno, es más duro, es una goma más dura comparada con esta. Ok. Estos son los principales, y luego me he traído, tengo muchos más pisos, pero esto ya es más enfocado para zapatillas, Sí, trail running, sí. ¿sabes? Este es el C-Gama, vieron C-Gama, que esto es lo que más se monta con diferencia para zapatillas, y es una suela de puta madre. Y por aquí, mira, unas que las tengo listas para enviar ahora mismo. Y ya esto son terminadas. Wow. Qué linda. Así es como ha quedado esta con la de Bristol. Y por aquí otras más que se han terminado. Esta Boreal, que se ha puesto un tesao. Es una suela con un poquito de puntera. Ok. Se le ha puesto toda la banda esa amarilla nueva porque estaba caducada. Oye, qué Y el bonito. tacón sí que se mantiene su tacón. Cuando a mí sí me dañan mis botas Sí, de las Merrell, sí, bueno, pues yo tengo dos opciones. O me compro unas nuevas que cuestan casi 200 euros sí, o las arreglo. Pero claro. claro, siempre se ha dicho de que valdrá la pena arreglarla. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿De verdad vale la pena arreglar unas botas, comprarte unas nuevas? Sí, sí. Merece la pena, totalmente. Merece la pena, yo soy sincero, según circunstancias. Por ejemplo, si la bota ya la llevas ya hecha al pie, que la llevas Sí. cómoda, eso es primordial. Una bota nueva, hacerla al pie no es nada fácil. No, no, Suelen no. ser las botas duras. Si la bota ya la llevas cómoda, que la gente dice, es que la llevo como un guante, la reparas, la bota te va a estar igual, pero con un piso nuevo y va a ser igual o mejor al original que te daba la bota. 100%. Otra cosa es que digas, no, es que la bota esta, que la tengo destrozada, es que no la llevo cómoda. Claro.
Es que se me carga el pie, se me cargan las rodillas, o me duele aquí, me duele allá. Dices, fuera, otras a probar. Pero yo no sé qué pasa, pero ahora quiero hacer un vídeo Sí, sobre este tipo de las chirucas que estaban en el sistema BOA. sí. Yo diría que es el modelo de bota que más reparamos con diferencia. No te creo. El sistema BOA este es muy cómodo cuando va bien, la verdad, porque para Sí. apretar, sabes cómo funciona, ¿no? Sí, 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 Para sí. ponerte es súper cómodo Ujú. y la gente la repara muchísimo. Y mira esta como está, que no es de las peores, ¿eh? No es de las peores. Hemos reparado botas, esta está mucho peor. Y esta cuando haga el vídeo del antes, que ahora como está, y luego el después, terminada, cuando esté bien engrasada, sin esas grietas, bien limpia y con, imagínatela, con esta suela, pues imagínate un poco el cambio, va a Sí, ser brutal. sí, sí. Y llevas una suela que te garantizo que esta suela, en concreto, es mejor que esta suela original. Mira, esta lleva este agujero, no me he dado cuenta. Wow. Entonces, la respuesta a eso es totalmente sí, merece la pena. Claro que merece la pena. Porque eh, hay gente, incluso botas baratas, tipo quechua, que a lo mejor una bota quechua que puede costar 90, 80 euros. Sí, sí. Tengo un cliente que hace poco me pidió una reparación completa de una quechua. Me entré a buscarlas por curiosidad. Valían 90 euros las botas nuevas. El tío se gastó 97 ¿Qué, Jorge? conmigo. Suela nueva, plantillas muy buenas nuevas, cordoneras y limpieza. Y el tío quedó encantado. ¿Por qué es tan importante la plantilla? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo que primero está en contacto con la bota. El pie está en contacto directo con la plantilla. Es lo primero. Ok. Entonces, claro, una buena plantilla que tenga la buena forma del pie y te amolde bien el pie es súper importante y es el principal material sobre el que podemos absorber muchísimos de los golpes. La forma como yo llego a ti es porque, bueno, pues las suelas son, aunque mis botas son Merrell, la suela, bueno, pues vibran. Que yo hice, bueno, pues compartí, o sea, busqué en internet eh, reparadores de suela vibran. Y el caso es Ujú. que, bueno, me aparecieron varias aquí en Barcelona que los llamé antes de yo tener que enviarte a ti en Alicante porque pensaba que me costaba un dineral, pero realmente no. Me costó 10 euros el envío certificado. Sí, Así que el tampoco es envío un a dineral. Península es barato. Mientras Sí, esté sí, en la sí. Península salen bien y 24 horas. Sí, sí, súper barato, súper, súper barato. Y bueno, los que me atendieron aquí no tenían mi talla, así que por eso acabé recurriendo a ti y la verdad que estás muy contento por el servicio que tú me has dado. Yo te pregunto la siguiente pregunta, Jorge, con relación a mis botas, que son las que estamos viendo aquí ahora mismo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, están muy feas, o sea, Da igual, verás cuando las veas terminadas. Vas a flipar. Comparado este amortiguador con el que te vamos a montar la Bristol, sí, es que no tiene nada que ver. O sea, el cambio es brutal y aparte lo que vas a proteger la bota. Porque el Bristol, como bien has visto, por los lados sube mucho sí, y abraza la bota. Y por los cantos la va a proteger mucho. Yo botas como esas ya he reparado. O sea, seguro, 100%. Y tendré fotos por ahí terminadas, seguro. Pero ya verás cuando se termine el trabajo, que va a quedar genial. Aparte de que, como te digo, con un Bristol queda mucho más estético, sobre todo queda mucho más fiable la reparación, porque se hace un vulcanizado cuando abraza y pega mucho mejor. Que se le puede poner un patín, por ejemplo, tipo un Testavo, como el que te he enseñado antes, tipo así. Sí, ok, pero en esta zapatilla sí que meterle eh, un Bristol sí. no es tan acorde. Hay más acorde meterle lo que hemos hecho. Yo me resisto a entender el método de pago de ustedes. O sea, no, yo no había visto algo igual. Explícame el método de pago, por favor, Jorge. De momento, es muy sencillo. A todo el mundo que se lo comento, alucina. Pero claro, no le entra en la cabeza. ¿Pero qué es contra reembolso? Digo, no, no. Digo, tú al mensajero no le pagas nada. Lo pagas una vez abres el paquete. En resumen, ¿cómo funciona? Muy sencillo. El cliente contacta con nosotros, quiere pagar las botas, nos las envía, las recibimos, las reparamos y una vez están reparadas, se las enviamos de vuelta a casa. El cliente recibe sus botas ya reparadas
¿vale? El mensajero le entrega el paquete al cliente, el cliente abre el paquete y se encuentra su bota ya así, reparada. Bueno, y esta ha sido toda la historia de mi calzado de montaña, que se lo recomiendo totalmente, que si estoy contento, totalmente, porque una empresa que no te cobra por adelantado, que te hace el trabajo, te lo envía, no a los vecinos de que viven en Alicante, no, sino en toda España, porque yo estoy ubicado en Barcelona. Realmente, sí, claro que lo recomiendo, claro que me encanta, y sobre todo, el trabajo fue increíble. Como ustedes vieron, salimos a la montaña. Vieron cómo fue mi experiencia en la montaña. Así que gracias por ver este video y si encuentras que tuvo valor, óyeme, dale like, coméntame y déjame saber cuál ha sido tu experiencia cambiando suelas de zapatos de montaña y comparte el video. Y si no te gustó, como quiera, compártelo y haz la maldad a alguien. Gracias. Y lo más importante, si te animas, te dejo aquí en los comentarios la red social de Solomonit para que lo sigas y visites también su página. Gracias, Jorge, por el trabajo. Muy contento.